Para hablar más sobre lo que sucedió el día de ayer en este Congreso de Nuevo León, invitamos a la diputada Anilú Bendición para que nos hablara más sobre este tema y lo que sucedió el día de ayer, porque ella fue una de las personas que estuvo informando en su cuenta de Twitter lo que estaba pasando dentro de este Congreso. Le damos la bienvenida a la diputada Anilú. Muchas gracias por aceptar estar con nosotras esta mañana. Hola, ¿cómo están? Pues aquí con el gusto de compartir, Perla, Dani, con ustedes y pues a sus órdenes. Ayer fue un día negro para Nuevo León. Esto es reprobable, no es posible que este conflicto entre el PRIAN y Movimiento Ciudadano haya escalado tanto, que haya puesto en riesgo no la vida de nosotras y nosotros como diputados, sino de muchísimos ciudadanas y ciudadanos que estaban ahí adentro del Congreso y que escaló al grado de que tuvo que ingresar personas armadas para calmar el conflicto. Hay un asunto, como usted lo detalla ahorita, que fue escalando. Primero, esta decisión de Samuel García de sí dejar el gobierno de Nuevo León para buscar la candidatura, pero pues no querer entregar el Estado al PRI y al PAN, con quien tiene un conflicto que también ya tiene importantes antecedentes. Entonces, ¿cómo llamarle a esto? O sea, estamos ante un capricho de Samuel García que está aferrado por la candidatura y pues aunque la Constitución pues le está diciendo que pues en teoría sí es el Congreso el que tiene que designar al gobernador interino, diputada. Sí, mira, también dejar una cosa en claro, ¿no? Que esto no estuviera pasando si Samuel García hubiera cumplido su palabra y se hubiera quedado los 6 años como él lo prometió en campaña. Entonces, ahora estamos ante esta situación de ingobernabilidad de Nuevo León en resultado de que el gobernador pues ha decidido irse a una contienda presidencial, regresa un día, luego se vuelve a ir y está tomando con muy poca seriedad la responsabilidad de tener el gobierno y de darle resultados a millones de personas que vivimos en Nuevo León. Entonces, eso es como, él es el responsable por quererse ir y abandonar el Estado. Pero también decirte que este conflicto que el día de ayer llegó a incluso que hubiera gas en el Congreso del Estado y personas armadas, viene de hace 2 años. Desde hace 2 años, el PRIAN y Movimiento Ciudadano están disputando los recursos públicos del pueblo de Nuevo León. ¿A qué me refiero? Que por el asunto este tan triste y que aún sigue sin esclarecerse de Devani Escobar, en el cual está involucrado el nuevo gobernador interino, empezó a hacer un gran reclamo social, sobre todo a las mujeres regias, que exigíamos que se garantizara nuestra seguridad. Eso desencadena en la renuncia del fiscal anterior y se queda sin fiscal. Nuestro estado seguimos estando sin fiscal, las cifras de impunidad están al máximo, la gente denuncia, no hay seguimiento, no investigan quién cometió los delitos y también tenemos un poder judicial que pues es opaco y que no actúa, ¿no? Pero entonces se queda Nuevo León sin fiscal y el PRIAN negocia con el gobernador poner al ex candidato a gobernador por el PRI como fiscal de Nuevo León, ¿no? El gobernador lo veta y empieza toda esta guerra del PRIAN contra Movimiento Ciudadano en la que se empiezan a pelear, lo vuelvo a decir, los órganos públicos, los organismos públicos, el gobierno, las dependencias, el Congreso y el presupuesto de la gente. Después llegan a un acuerdo por el presupuesto de este año y le ofrecen un fondo al PRIAN de 2.500 millones de pesos. ¿No? Ya con eso se arreglaron, dijeron pues ya voy a tener mi partida millonaria y vamos a transitar con el gobernador. El gobernador después decide no entregarles este fondo y se hace un conflicto que llegó a tanto escándalo y a tanta desfachatez que en declaraciones aceptaban que el conflicto era dinero y que querían sus miles de millones de pesos. Y una cosa tremenda, se ha involucrado a las policías municipales confrontándola con la policía estatal. Ya llegaron a tocar todas las fibras que nunca imaginamos que esto así sucediera, pero el fondo del problema es no solamente que Samuel García está abandonando Nuevo León, sino que se están disputando los miles de millones de pesos del presupuesto que en vez de ser destinado para la gente y para resolver nuestros problemas en el Estado, se está desviando pues a los grupos políticos que siempre han gobernado a Nuevo León y ahora incluido
el del gobernador Samuel García, y en derivado, como todas nuestras autoridades están inmersas en este conflicto, pues nuestro pueblo está sufriendo, ¿no? Ustedes saben, incluso el año pasado llegaron a ver personas peleándose a golpes por una cubeta de agua, la inseguridad está al tope, el metro cuesta más de 7 pesos y no funciona, pasas horas para tomar un camión y hay muchísimos problemas que vive día a día la gente en Nuevo León y no hay nadie que los pueda resolver porque se están peleando quién va a administrar los recursos públicos de nuestro estado. Samuel García entonces deja todo un caos, no solamente en el Congreso de Nuevo León, sino también lo deja en la entidad diputada Anilú, porque estamos viendo con este panorama que nos plantea que no hay una cabeza, por ejemplo, en la Fiscalía actualmente. Pareciera que estamos viendo la falta también de un poder legislativo dentro de Nuevo León al momento de no saber quién se va a quedar como gobernador interino. ¿Qué están previendo ustedes ahora para estos meses que vienen, estos 6 meses en los cuales debería de tomar el cargo el vicefiscal Luis Enrique Orozco, pero lo más probable es que haya una impugnación ante lo que sucedió el día de ayer y no lo terminen designando? Va a haber esta disputa, entonces hay un caos, no solamente en el Congreso, sino sí en toda la entidad diputada. Dar el ejemplo del metro. En el 2021, cuando ganó Samuel García, costaba 5 pesos subirte al metro. Hoy cuesta 7.20 y no funciona. Varias estaciones, no hay forma, pues, de tener un servicio digno del metro. Eso es por decirte un ejemplo, lo cañón que se nos vino con el agua. No te salía agua de tu casa. Afortunadamente tenemos al mejor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que hizo una inversión millonaria en nuestro estado para que se pudiera terminar el acueducto del Cuchillo 2 y terminar la Presa Libertad y que se resolviera un poco el problema de agua que tenemos las y los regios. Definitivamente ahí Samuel se va dejando no solamente una crisis en todas el día a día de las y los neoloneses, sino también una crisis política. No tenemos fiscal, el presidente del Poder Judicial también pidió una licencia porque dentro de este entrampado legal hubo un par de días que fue gobernador interino, entonces no tenemos una cabeza que esté respondiendo y resolviendo los problemas de nuestro estado. Mira, nada más la frivolidad. Mientras había grupos de choque, no solamente del PRIAN, también de Movimiento Ciudadano, eran ambos quienes irresponsablemente pusieron en riesgo a sus simpatizantes. Fueron los dos, el PRIAN y Movimiento Ciudadano se estaban agarrando a golpes dentro del recinto del Poder Legislativo. Entonces, mientras estaba esa trifulca, el gobernador estaba a 300 metros prendiendo y haciendo su encendido de pila. Híjole. ¿No? Como si todo fuera color de rosa y te iba a 300 metros en el Congreso, pues estaba viendo una de las días más tristes del Poder Legislativo, también decirlo, había personas identificadas con Movimiento Ciudadano dentro del Pleno, incluso diputados federales, que si bien y llegaban, yo soy diputado, tienen que dejarme entrar. Este es un Congreso local, ¿sí? Y aquí quienes sesionamos somos las y los diputados locales y con una desfachatez entraron a la fuerza regidores de Movimiento Ciudadano en funciones. Un diputado federal de Movimiento Ciudadano, ex candidatos de Movimiento Ciudadano estaban en el Pleno violentando y evitando que se desarrollara la sesión, arrancaron cables. Dentro, pues yo estoy en la mesa directiva y se veía todo lo que pasaba. Tuvimos que esconder las tazas porque de verdad teníamos mucho miedo de que fueran a romperlas y hacernos daño con los vidrios de las tazas y de los vasos donde estábamos tomando agua, ¿no? La verdad es que fue un día muy complicado, lo tengo que decir, tuve mucho miedo, pero pues tampoco podíamos ser cobardes y abandonar la sesión, pero quienes estaban no solamente eran pues personas que identificamos con Movimiento Ciudadano, sino funcionarios que actualmente desarrollan actividades legislativas y en los ayuntamientos de Nuevo León. Pues una nueva política muy salvaje, esta la de Movimiento Ciudadano. Diputada, por último de mi parte, sobre las cuestiones de cómo se está contando esta historia. Por ejemplo, Samuel García está acusando pues prácticamente que es una víctima de las negociaciones de Marco Cortés, de Alejandro Moreno,
Dante Delgado dice que lo que ocurrió ayer fue un acto de regresión democrática y asalto a la legalidad porque quieren descarrilar el proyecto legítimo de Samuel García y de Movimiento Ciudadano. Después de lo que vi ayer, que es como un punto máximo de toda esta crisis que ya venía creciendo, ¿hay lugar para creerles que se trata, que en esta historia Movimiento Ciudadano y Samuel García son las víctimas? No, definitivamente no, lo vuelvo a decir, quienes estaban en el pleno son personas plenamente identificadas con Movimiento Ciudadano, no solamente, lo vuelvo a decir, simpatizantes, había un diputado federal de Movimiento Ciudadano, había regidores de Movimiento Ciudadano, regidoras de Movimiento Ciudadano, ex candidatas a presidentas municipales de Movimiento Ciudadano ahí en el pleno impidiendo que se desarrollara la sesión. Los culpables de ese conflicto es el PRIAN y Movimiento Ciudadano, porque también, si bien quienes estaban en el pleno eran pues personas identificadas con Movimiento Ciudadano, en todas las galerías había gente del PRIAN, ¿no? Y estaba el conflicto tan fuerte, se logran colar algunas personas de MC a las galerías, empieza el encontronazo, los pleitos. Yo de verdad dije, alguien se nos va a caer de las galerías hacia abajo. No, afortunadamente no pasó eso, pero igual, como dicen aquí en mi rancho, igual tiene la culpa el que mata la bata como el que le agarra la pata. Entonces fueron tanto el PRIAN como el Movimiento Ciudadano elevaron tanto los ánimos de las personas, había insultos, había un griterío, pues las imágenes son terribles de cuando empieza a haber humo dentro del recinto, no sabíamos qué era lo que estábamos respirando, las puertas de seguridad estaban bloqueadas, las salidas de emergencia estaban cerradas, gracias a Dios no hubo un incendio porque si no ahí quedamos, ¿no? Y la seguridad está a cargo del PRIAN. Entonces, cerraron todas las puertas, generaron este caos, pero lo vuelvo a decir, no fue Marco Cortés, no fue Alito, fue en general el MacPrian que se está peleando por el dinero de Nuevo León, que llegó a este conflicto, dejando por un lado cualquier interés de la ciudadanía y del pueblo de Nuevo León. Ellos están disputando miles de millones de pesos y quién va a administrar los recursos públicos de este estado en las campañas para desviarlos y para seguírselos robando. Entonces, el culpable es el MacPrian y ese conflicto tóxico que tiene a todo Nuevo León sumido en la inseguridad, en la desigualdad, en la falta de movilidad y en la crisis de agua, ¿no? Entonces, ahora sí que lo vuelvo a decir, estas dos partes son las culpables de lo que sucedió y sobre todo de lo que va a suceder, porque aún quedan, que será unas 30 horas en lo que se haga efectiva la licencia del gobernador Samuel García, siguen aún las negociaciones, va a haber impugnaciones seguramente por parte del gobierno del estado, y mientras ellos se siguen en su disputa y en su pleito, pues aquí está Nuevo León pidiendo resultados y que se resuelvan sus problemas. ¿Fue irresponsable, por ejemplo, el presidente del Congreso, el panista Mauro Guerra, al dejar que continuara esta sesión desde su punto de vista, diputada? Claro, no había condiciones, de hecho, yo le solicité, desde antes que iniciara el conflicto, yo le dije, bueno, se sienta al lado de mí, le dije, Mauro, ¿están su gente en galerías? Porque eran personas identificadas con el PRIAN. Le dije, están sus gentes en galerías y ya están pasándose la raya, porque lo voy a decir, les gritaban perras, les gritaban otras maldiciones y ofensas a las compañeras diputadas de Movimiento Ciudadano. Yo les dije, ok, está bien, o sea, aquí puede entrar cualquier persona, pero evidentemente es gente suya. Hablen con ellas, que le bajen tantito, porque si no, ellas también se van a calentar y las cosas van a salir muy mal. No me hicieron caso, después llega el vicepresidente Ricardo Canavati, que es del PRI, y igual le dije, Ricardo, tienen que calmar a la gente o si no, suspender. Pues ellos tenían la consigna de sobre la marcha, llevar a cabo la sesión y hacer el nombramiento del interino. Entonces, ellos también estaban pues siguiendo las líneas de sus partidos, ¿no? Les valió cacahuate la integridad de todas las personas que estábamos ahí. Lo vuelvo a decir, las puertas de seguridad estaban cerradas, las salidas de emergencia estaban cerradas porque una te da a las previas del PRI y la otra te da a las previas del PAN, y las bloquearon para que nadie pudiéramos accesar y para que no nos saliéramos de la sesión y se continuara con la sesión, porque ellos a fuerza tenían que sacar a su interino, ¿no? Entonces sí hay una responsabilidad de no solamente del presidente, sino del vicepresidente del Congreso, porque llevaron la sesión aún así que no había condiciones de hacerla. Otra cosa, entró la policía ministerial que no tiene facultad para hacerlo,
En dado caso de que se llegara a necesitar la fuerza pública, podía ser fuerza civil, que es la policía del Estado, pero pues por el evidente conflicto le mandan a hablar a los ministeriales armados, encapuchados, sin saber quiénes son y sin estar identificados, con armas largas adentro del Congreso, ¿no? Y lo vuelvo a decir, sin tener la facultad. ¿Cuál era el asunto? Pues que iban a nombrar a su jefe vicefiscal de gobernador, entonces pues tenían que entrarle también al grupo de choque, ¿no? Entonces sí hay una responsabilidad definitiva de la mesa directiva. Yo estuve en varias ocasiones pidiendo que la sesión se suspendiera, mi solicitud nunca fue atendida y ahora sí que gracias a Dios no pasó a mayores y gracias a Dios estamos aquí. A nadie se le ocurrió prender algo porque no iba a haber forma de salir. Qué locura, pero bueno, pues dentro de todo hubo saldo blanco de alguna manera. Diputada Anilú Bendición, muchísimas gracias por haber estado aquí en Café y Noticias, por habernos detallado pues este episodio que, como usted dice, pues ya queda marcado en la historia del Congreso de Nuevo León. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego, muchas gracias y ahí les seguiremos contando qué sucede acá en el norte. Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego. Pues vaya caos el de Nuevo León. Feo. Y pues sí, deja el gobernador Samuel García una entidad no solamente con el Congreso en llamas, sino ya con lo que nos explica ahora la diputada, vemos este otro panorama de Nuevo León que Samuel García no quiere ver y no quiere que se vea tampoco, que es todo el caos que hay en la sociedad de Nuevo León.